notas a los jugadores del Real Madrid en este inicio de temporada, y en este caso vamos a ir con Xabi Alonso. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Turno para hablar de Xabi Alonso, turno para puntuar lo que lleva haciendo en estos 10 partidos, que se han saldado con 9 victorias y una derrota. En cuanto a números, es evidente que es una cuestión que es algo incontestable, pero sí que me gustaría, más allá de puntuar, porque lo puntúo y se acaba aquí el vídeo en 50 segundos, más allá de puntuarlo, también me gustaría ir con lo que yo pensaba sobre Xabi Alonso antes incluso de que fuese entrenador o antes de que fuese entrenador del Real Madrid, con lo que está haciendo y me puede preocupar que pueda hacer, ya no tanto por él mismo, sino por él mismo con la confección de plantilla actual, todo ese tipo de cosas. Para empezar, quiero decir que yo tenía muchas ganas de ver a Xabi Alonso como entrenador, incluso antes de que lo fuese. Ya no antes de que fuese entrenador del Madrid, sino antes de que lo fuese en general. ¿Por qué? Pues por lo que siempre se ha comentado y mismamente Mourinho comentó de esta misma manera. Es un jugador que ha estado entrenado por José Mourinho, Pep Guardiola, Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti, Vicente del Bosque, Luis Aragonés y Rafa Benítez, entre otros que seguramente se me estén olvidando. Todos ellos diferentes, todos ellos con metodologías, con trato al jugador distinto, con forma de afrontar distintos partidos de manera diferente, con trato al jugador desde un punto de vista del carácter y de la meritocracia y de todo ese tipo de cosas distinto, formas de entender el juego de manera muy diversa. Y además estamos hablando de un jugador que es un centrocampista, que este tipo de jugadores tienen un entendimiento más global del juego, y además de un tipo con cabeza. O sea, con cabeza. De hecho, yo creo que, y esto no sé si se ha llegado a confirmar o no, pero siempre he pensado que su cambio de equipo del Real Madrid al Bayern de Múnich se debía a que ya estaba pensando en su carrera como entrenador y que no quería perder la oportunidad de entrenar en otra liga y de entrenar bajo las órdenes de Pep Guardiola, de aprender ciertas cosas que en ese momento no podía saber qué era lo que iba a sacar del entrenador catalán. Su trabajo en el Leverkusen fue absolutamente espectacular. Ya había pasado por la Real Sociedad B, que lo hizo bien también, pero hasta que no llegase verdaderamente a la élite no podemos evaluar a este entrenador, ¿no? Y bueno, es que su trabajo fue coger a un equipo bastante ruinoso, aunque he de decir, porque yo ya seguía al Leverkusen antes de que llegase Xavi, que era un equipo que había jugado realmente bien en meses anteriores. Lo que pasa es que ese equipo sufrió la baja de Florian Wirtz, que se rompió la rodilla, y además ese equipo se empezó a resquebrajar, ¿no? Como otra serie de equipos ha pasado, que haces una buena temporada y no la consigues sostener al año siguiente. Y le pasó un poco eso al Leverkusen. Pero tenía buenos jugadores, tenía buena materia prima para poder construir algo. Lo que tenía que hacer era frenar la sangría que estaba sufriendo el Leverkusen, porque les marcaban 2-3 goles por partido y no tenían tampoco mucho poder ofensivo en ese caso para poder contrarrestar el problema que tenían atrás. Y Xabi Alonso, en cuanto llegó, empezó a generar una serie de automatismos, de mecanismos en el equipo, empezó a frenar esa sangría atrás, empezó a generar más fútbol ofensivo. Además, a los meses recuperó a Wirtz, que es un impulso que le dio al equipo que lo notó bastante, llegando a enderezar una situación que se había puesto muy complicada antes de que el propio Xavi cogiese los mandos del Leverkusen, ya que en ese momento el Leverkusen estaba en descenso y lo consiguió subir a puestos más altos. Y luego ya fue en la siguiente temporada en la que todo explotó. El Leverkusen ganó la liga sin perder ni un solo partido, un hito absolutamente histórico en la historia del deporte. O sea, ya no te digo del Leverkusen, ha conseguido sus primeros títulos desde hacía 30 años, especialmente señalado esa Bundesliga, lógicamente, y
y ahí sí que empezábamos a ver lo que era Xabi Alonso como entrenador. Lo bueno, lo enormemente bueno, lógicamente, pero también como en ese momento yo ya le veía con perspectiva a Real Madrid, tienes que ir fijándote también en lo que puede no ser tan bueno, porque no todos, bueno, porque nadie es perfecto, porque ningún entrenador, ningún jugador es perfecto. Y en ese momento, pues había un par de cosas que no me terminaban de convencer antes de que viniese al Real Madrid. Y esos puntos son, bueno, a esos puntos le voy a añadir uno más respecto a su llegada al Real Madrid. En el sentido de, hay una cosa que no me preocupó en el Leverkusen, pero que sí me puede preocupar un poco más en el Real Madrid, porque la plantilla y todo lo que genera es bastante distinto. El primer punto es que Xabi Alonso ya en el Leverkusen pinchó en bastantes días grandes. Algún partido bueno hizo contra el Bayern de Múnich, eso sí, pero partido contra el Atleti en Champions o sobre todo el Atalanta en la final de la Europa League, son partidos sobre todo que tiene muy puestos en rojo, y fueron partidos en los que el equipo de Xabi Alonso o fue realmente superado o hizo cosas para que así fuese. Entonces, claro, en ese tipo de partidos dices, se nota que ha sido entrenado por Pep Guardiola. ¿Por qué? ¿Porque Guardiola es un mal entrenador? No, pero hay días concretos en los que se le va un poco la pinza y empieza a sobrepensar respecto a lo que puede pasar en el partido, respecto a lo que puede hacer el entrenador rival, respecto a cómo lo puede contrarrestar, y ese intervencionismo que muchas veces es positivo, sobre todo en la lectura de partidos, que es un entrenador muy bueno leyendo los partidos, pues en el planteamiento previo, cuando tratas de anticiparte, pues a veces puedes cometer ese error. Recordemos que Pep Guardiola se plantó en una final de la Champions sin pivote defensivo y la palmó contra el Chelsea. Y la verdad es que hasta ahora en el Real Madrid solo ha tenido 2 partidos grandes, y los 2 han sido 2 derrotas bastante abultadas. El del PSG en el Mundial de Clubes y el del derbi de hace poco en el Wanda. Así que eso es algo que sigo teniendo en la lista de pendientes. Otra más es la gestión que podía hacer de las estrellas. ¿Por qué? No tanto porque yo la haya visto fracasar en ello, sino porque no lo he visto. La única estrella que ha podido entrenar, entendiendo estrella no solo como nivel futbolístico, sino como marca, imagen, todo ese tipo de cosas, todo eso que engloba ser una estrella, solo ha tenido a Florian Wirtz, y además de aquella manera, porque es un jugador que se estaba generando en ese momento, que se estaba creando, no era una estrella ya que ya llevaba un par de años asentada, ni que cobrase millonadas, ni que estuviese en todas las publicidades, ni nada. O sea, era un jugador que obviamente estaba generando una expectación muy alta por su nivel de fútbol y por su capacidad para generar fútbol, y por su fútbol que genera emociones en el aficionado, pero quizá no se puede decir que sea una estrella per se. Aún así, ya se lleva alguna carita de Florian Wirtz cuando era sustituido. Y el punto final, que os dije que añado teniendo en cuenta que va a ser el entrenador del Real Madrid y que en el Leverkusen no me preocupaba tanto, es la gestión de ventajas. ¿A qué me refiero con la gestión de ventajas? Me refiero a cuando tú en un partido vas empate o perdiendo, en el Real Madrid, ser entrenador del Real Madrid en ese caso es realmente sencillo. ¿Por qué? Porque ahí no hay táctica, ahí no hay prácticamente nada, ahí hay toque de corneta, especialmente en el Bernabéu, minutos finales en los que lo hemos visto con todo tipo de entrenadores. Los minutos finales en el Bernabéu, cuando el Madrid va perdiendo, son ataque, centro metiéndose por dentro, jugadores ofensivos, centrales ocupando el área, o sea, todo ese tipo de caos. Entonces, cuando tú vas perdiendo o empate, la gestión de la ventaja es fácil, con todo arriba y dar el máximo que tengas de ti mismo para poder sacar el partido y para poder ser el héroe del partido, para poder venirte arriba. El estadio en ese momento también se viene arriba, entonces ya no te digo en Champions, lógicamente. Entonces, gestionar una ventaja negativa en este caso es bastante sencillo. ¿Dónde va mi problema? ¿Dónde veo el punto que aún tengo que ver? ¿Qué va a pasar cuando el Real Madrid vaya ganando por poco? Porque lo mismo, si vas ganando de manera bastante solvente, 3-4 goles,
pues puedes hacer gestión, puedes empezar a meter a jugadores desde el banquillo que van a salir con intención y con ganas de sumarse a esa goleada. O vas a mantener a jugadores en el partido que están teniendo ese picorcito, que están siendo superiores al rival y que quizá van a mantener de alguna manera la tensión en el partido o la superioridad en el partido. No tanta como cuando estaban todos a tope de energía, pero sí van a mantener un poco ese equilibrio, ¿no? Incluso los jugadores que se han podido quedar en el campo quizá han metido 2 goles, quiera meter un tercero. Quizá han metido un gol, quiera meter un segundo. Quizá no hayan metido y quiera marcar el primero. Entonces, todo ese tipo de cosas, vale. ¿Dónde está el tema? Cuando la ventaja es muy corta. Cuando vas ganando 2-1 o 1-0 o 3-2, ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué es distinto en el Leverkusen que en el Real Madrid? Fácil, porque en el Leverkusen son todos soldados del entrenador. Entonces, en el momento en el que te quitan para meter a otro, es pues porque el entrenador ha pensado que es lo mejor para ganar ese partido, para gestionarlo de mejor manera, y además todos los que están en el campo y todos los que van a salir con el máximo de intensidad. ¿Por qué? Pues por lo que digo, son soldados del entrenador. El que manda es el entrenador. Pero en el Real Madrid estamos hablando de una cosa muy distinta. Son jugadores que sí, claro, tienen que obedecer al entrenador, pero son jugadores que son estrellas, muchos de ellos, especialmente en el apartado ofensivo. Y es que es bastante natural pensar que si tú vas ganando por la mínima en un partido, ¿cómo vas a creer que lo mejor para ese partido, para ganar ese partido, o para aguantar o aumentar la ventaja en ese partido, es quitar a Mbappé para meter a Gonzalo? O quitar a Vinicius para meter a, yo qué sé, Brahim. O quitar a Bellingham para meter a Ceballos. ¿Cómo vas a pensar eso, no? Cuando estás jugando por la mínima. Porque es que si lo haces y el partido resulta que acaba en pinchazo, ya sea empate o derrota, tú no sobrevives a 2 de esas. Porque la prensa te empieza a fundir, eso empieza a calar en los jugadores y eso empieza a generar un mal rollo interno que pues acaba en lo que acaba. ¿Qué hace los cambios y el partido se mantiene bien? ¿Cómo se mantiene bien? Porque hay, digamos, 2-3 formas de hacerlo. Uno, conseguir mantener la misma intensidad que habías tenido hasta entonces, que eso, ya digo, con los jugadores que ya están en el campo va a ser complicado, pero con los jugadores que entran de refresco tienes que entonces creer que el entrenador va a hacer ese tipo de cambios. O sea, para mantener a los jugadores de refresco va a quitar a Mbappé para meter a Endrick y va a quitar a Vinicius para meter a Rodrigo y todo ese tipo de cosas para mantener la intensidad. Bueno, veremos si eso es capaz de hacerlo y si es capaz de hacerlo de manera recurrente, porque ponte que de manera recurrente el Real Madrid se mete en esos partidos en los que tiene que ganar por la mínima. La segunda forma es aglutinar balón en ese momento, o sea, cerrar el partido a través del balón. El Real Madrid no tiene ese tipo de plantilla, no tiene ese tipo de centrocampistas en ese momento, ni siquiera tiene ese tipo de intención como equipo, de acumular el balón y de esa manera dormir un poco el partido. Sobre todo si en ese momento tú estás metiendo cambios ofensivos, esos cambios ofensivos van a querer hacer su impacto. Y si has mantenido a los jugadores que ya estaban, son jugadores como Vinicius, como Mbappé, como Mastantuono, como Güler, todo ese tipo de jugadores van a querer ir a más. Entonces se va a producir esa especie de división entre lo que el partido puede pedir y lo que los jugadores van a querer hacer. Y ahí pues sí que puede generar el conflicto. La tercera opción es pues replegarte y salir. Pero claro, el Real Madrid no tiene tampoco un equipo muy preparado para vivir muy cerca del área propia. Muy cerca del área propia. Sus centrocampistas de corte defensivo, digamos, no son buenos en esa gestión de repliegue y salida, porque tanto Valverde como Tchouaméni como Camavinga son jugadores que prefieren estar defendiendo constantemente hacia adelante, que por ejemplo Camavinga o Valverde no tienen tanta capacidad para meterse entre centrales y poder aguantar ahí el chaparrón, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya no te digo si en ese momento tienes en el partido a Arnold como lateral derecho, vas a tener al lateral derecho como Arnold en un momento en el que el equipo rival está constantemente en esa zona. Todo ese tipo de cosas que, ya digo, son cuestiones que me pueden llegar a preocupar.
Ya no te digo en Liga, porque creo que la superioridad, los mecanismos, el automatismo que están ganando los jugadores, creo que va a ser suficiente para ser bastante superior en muchos partidos, y que esa sociedad mismamente Güler-Mbappé, si Mbappé sigue a este nivel de enchufado, es un argumento bastante sólido como para pensar que puedes ganar la Liga, pero imaginémonos en partidos de Champions. En partidos de Champions llevamos años acostumbrados a estar por debajo del marcador y decir, venga, con todo el ataque. Y así se han producido las remontadas, así se han producido todos esos momentos épicos que hemos ido viviendo. Pero ¿qué ha pasado cuando el Real Madrid ha ido por delante en el marcador? Que casi nos hacen la épica a la inversa. O sea, contra el Chelsea les ganábamos 3-1 en la ida y en la vuelta se nos llegaron a poner 3-0. Contra recordaréis la eliminatoria contra el Schalke, seguramente. O la que casi nos cuelan contra el Galatasaray. O la de el Nápoles en la vuelta, en la que ya se ponen 0-1. Con el 3-1 de la ida estábamos a uno de quedar eliminados y aparece Sergio Ramos con esos 2 goles de cabeza. O sea, hay bastantes situaciones de estas que hemos vivido en la que el Real Madrid, con ventaja en el marcador, es más difícil de gestionarla, porque no sabes si tratar de defender la ventaja que has tenido o de ampliarla. Entonces, en esa pelea mental, podemos decir, se genera esa situación de descoordinación que en la Champions estamos viendo ya no solo con el Real Madrid. O sea, equipo que en la ida gana con cierta solvencia, en la vuelta casi siempre, o no te voy a decir palma, pero sí que sufre muchísimo. Que es un partido que en la ida dices, es imposible que este partido en la vuelta tenga ni siquiera historia, y casi siempre logran sacarlo, independientemente de si el equipo que ha sacado la ventaja en la ida era mejor, era peor, era abrumadoramente superior o era abrumadoramente inferior, da igual. Volviendo a Xabi Alonso, esas son las cosas que me preocupan y que quiero seguir viendo. Además tiene una serie de cuestiones que tratar a la hora de poder establecer su 11 tipo, que a día de hoy tiene muchas incógnitas por el nivel de los jugadores, por el encaje de perfiles de los jugadores y por una serie de cosas que tendremos que ir desgranando a lo largo de la temporada, ya sea partido importante, partido señalado, como el partido rutinario del día a día contra el mismo tipo más o menos de rivales que te vas a enfrentar en la Liga Española. Por todo ello y las distintas gestiones que ha tenido que ir manejando por los resultados obtenidos, por sí, obviamente, ese lunar en el derbi que se une al lunar del PSG y te dice, ostras, el Real Madrid está preparado para competir este tipo de partidos. Son cuestiones que tenemos que ir, ya digo, tenemos que ir desenvolviendo a lo largo de la temporada en el momento en el que nos vayamos a enfrentar a ese tipo de rivales. Yo considero que el partido del Atleti es un poco punto y aparte, porque es un rival que nos conoce muy bien. O sea, el Cholo Simeone, al equipo que más analiza con diferencia es al Real Madrid, sabe, fuera de tópicos, sabe que es el partido de la temporada para el Atleti, ya no te digo en el Wanda encima, y siempre trata de explotar las carencias que tiene el Real Madrid. Hay equipos que tratan de hacer la suya, que tratan de, sí, tratar de pues gestionar un poco las cuestiones positivas que tiene el Real Madrid, pues como freno la zona de Vinicius, como hago que Mbappé esté un poco más incómodo, pero solo Simeone va al cuello, siempre. Y ya ha pasado con Xabi Alonso, pero también ha pasado con Ancelotti mismamente. Así que ya digo que lo pongo un poco punto y aparte, donde se va a ver realmente si este equipo está para competir o no, van a ser en los partidos, pues Juventus, Barça, todo este tipo de Liverpool, obviamente, todo este tipo de partidos. De momento, con estas 9 victorias sobre 10 partidos, los resultados que hemos cosechado, los resultados que no nos han dejado cosechar, porque hay partidos en los que nos estábamos poniendo el partido muy de cara y el del CTA ha dicho no, que está 1 milímetro en fuera de juego, no que tal, no que cual. Pues bueno, creo que hasta ahora el trabajo de Xabi Alonso es bueno. Es cierto que partía con un punto de ventaja respecto a que es muy difícil que jugadores del Real Madrid vayan a hacer 2 temporadas al nivel de actitud y al nivel futbolístico de malas. Así que ahí sí tenía ese puntito de ventaja, pero al mismo tiempo tenía una cuestión
difícil a nivel de vestuario que gestionar y que, bueno, lo está haciendo de aquella manera. Con Vinicius no he estado muy de acuerdo con cómo lo ha ido gestionando. Al final, la gestión con Vinicius no sabes hasta qué punto tiene de futbolístico o tiene de cuestiones contractuales, de club, de ese tipo de cosas, pero de momento se está viendo que el Vinicius que estamos viendo, como decían las notas, está en tendencia alcista. O sea que haya hecho lo que haya hecho, de momento parece que quizá no de manera directa a Vinicius, pero sí de manera indirecta le ha causado tener un buen rendimiento. Así que eso hay que decirlo. Para mí, mi nota para Xabi Alonso en este inicio de temporada es un 7,5. Estaba entre el 8 y el 7,5, pero voy a dejarlo en un 7,5 porque considero que hay una serie de cosas que todavía tengo que ver para creer. Y como lo que yo quiero es que el Real Madrid compita, y especialmente que compita en los días grandes, hasta ahora no hemos tenido esa opción de ver lo que es este equipo realmente en un día grande. Entonces yo no puedo ponerle un 8 al entrenador del Real Madrid, que solo se ha enfrentado a dos equipos grandes y ha pinchado de la manera que ha pinchado, y sobre todo teniendo en cuenta que es contra los equipos grandes contra los que se va a decidir si esta plantilla, si este equipo es capaz de competir y si este equipo es capaz de ganar cosas importantes, que es lo que todos los madridistas queremos, por supuesto. 7,5 por lo tanto para el entrenador del Real Madrid. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Al final ya os dije que se iba a quedar extenso porque quería tocar esta serie de puntos que para mí yo considero que son importantes destacar sobre Xabi Alonso. Doy por finalizado este bloque de notas a los jugadores del Real Madrid y a Xabi Alonso, y es una sección que volverá en su momento cuando pasen unos meses, incluso parón de selecciones o ese tipo de cosas, que bueno, siempre está bien ir actualizando los rendimientos de los jugadores e incluso la actuación de Xabi Alonso a la hora de gestionar todo tipo de cosas que tiene que gestionar en el Real Madrid. Y eso es todo. Os agradezco mucho el apoyo que me estáis dando en estos inicios de canal y nos vemos en el siguiente vídeo.